Hebreos 11, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Vamos a leer y vamos a orar, ¿sí? Hebreos 11, verso 20, ahí estamos nosotros, en el avance de este capítulo. Hebreos 11, 20, dice así de esta manera: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, oramos en esta mañana una vez más, deseando que tú seas glorificado al exponer la Escritura, que tú seas puesto en lo más alto y que el Evangelio de Cristo pueda brillar en esta mañana. Nos rogamos, Padre, que tú obres de manera sobrenatural en nuestros corazones para hacernos entender verdades que solamente tú puedes, con tu Espíritu, hacer que nosotros comprendamos. Así que oramos pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, si se nos diese, o si se nos diera, una hoja, ¿sí?, así en blanco, pero con el título arriba que diga Isaac, ¿sí?, y se nos dé la consigna de escribir los actos de fe de Isaac, ¿sí? Nosotros tendríamos que llenarla ahí con los actos de fe de Isaac. Vamos a ver en el libro de Génesis su vida y empezamos a notar. Quizá todos vamos a coincidir, o la mayoría, mejor dicho, vamos a coincidir en los actos de fe de Isaac. Pondríamos en primer lugar, o por lo menos yo en mi lista pondría en primer lugar su sumisión ante su padre, cuando fue llevado, que lo vimos la semana pasada, por su padre para ser sacrificado, y vemos en el texto que en realidad Isaac no opuso resistencia. Bueno, eso es un acto de fe de él, sin duda alguna, ante algo tan tremendo, ¿no? Y creo que debería estar aquí en el libro de los héroes de la fe, ese acto de fe, pero no está. Y quizá después también podríamos en la lista su vida de meditación en Dios. Génesis capítulo 24 enseña acerca de ese momento en que su padre manda a buscar una esposa para él, y cuando llega su futura esposa, dice que él estaba en el campo meditando. Era un hombre de meditación, un hombre que meditaba en las cosas de Dios. Y lo pondríamos quizá ahí en la lista de sus actos de fe, pero no está en Hebreos capítulo 11. Quizá también, en realidad, si tendríamos que elegir para poner entre sus actos de fe, hablaríamos de su oración por su esposa, que era estéril, y Dios respondió su oración. ¿Sí? Después de 20 años de haber estado esperando que Dios les conceda hijos, él oró por su esposa, que era estéril, y Dios contestó su oración. Y pondríamos eso en realidad en la lista, pero no está en el capítulo 11 de Hebreos 11, ¿sí? Y quizá también, en realidad, al estudiar su vida, pondríamos en esa lista su obediencia en no descender a Egipto. Su padre había cometido el error, cuando vino una gran hambre en toda la región de Canaán, cometió el error a Abraham de desconfiar de Dios y descender a Egipto, donde en realidad su fe decayó. Y vino también otra gran hambre, dice el texto, semejante a la que tuvo su padre Abraham en aquel tiempo, y en este caso Dios le dijo: no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Y él respondió a ese mandato de Dios. No descendió a Egipto, muy a pesar del hambre que se suscitaba en Canaán. Y pondríamos eso quizá como un acto de fe, pero no está. No está en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y quizá podríamos añadir algo más, quizá estudiando la vida de él en Génesis, algo más, pero raramente, pienso yo, capaz que si no estuviera esto escrito en Hebreos, ¿no?, raramente pondríamos entre los actos de fe el momento en que él bendice a sus 2 hijos, a Jacob y a Esaú. ¿Por qué no los pondríamos? Bueno, porque uno se haría la pregunta: ¿qué acto de fe representa el simple hecho de bendecir a 2 hijos? Más pensando todavía que en ese momento que está relatado en Génesis capítulo 27, ¿sí?, en ese momento en que él bendice a Jacob y bendice a Esaú, es un hecho rodeado de mentiras, de celos y de engaños. Y uno empieza a leer esos capítulos y dice: acá no puedo sacar nada relacionado con la fe. ¿Qué acto de fe puedo sacar de toda esta situación? La vamos a mencionar en un momento. Y no pondríamos nada. Pero el Espíritu de Dios, que conoce todos los corazones,
pudo ver en ese momento en que él bendice a Jacob y a Esaú un acto de la fe de Isaac. Y ese acto es tan significativo que el Espíritu de Dios dijo, esto merece un lugar en esta lista de los héroes de la fe. Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana, eso que suele pasarnos desapercibido, pero que realmente en el texto nos enseña que fue un acto de fe y que nos enseña esta verdad. La fe verdadera se resigna ante los designios de Dios, ante la voluntad de Dios, podríamos poner ahí. Ese es el mensaje de este acto de fe de Isaac. La fe verdadera se resigna ante los designios de Dios, ¿sí? No es sencillo, para nada, para ninguno de nosotros, resignarnos a los planes de Dios, ¿sí? Nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere hacer su propio deseo. No hay en nosotros, queridos hermanos, una disposición natural, en nuestra naturaleza, a someternos a la voluntad de Dios. En realidad, luchamos contra ella, ¿sí? Nosotros diariamente luchamos en nuestro corazón contra la voluntad de Dios, al punto que no pocas veces, ¿sí?, necesitamos experimentar el doloroso fracaso de seguir en nuestra voluntad para que entendamos que lo mejor es sujetarnos a la de Dios. Solo la creación de una nueva naturaleza puede cambiar nuestra actitud hacia el designio de Dios, hacia su voluntad. Por eso, solo por medio de la fe es que podemos resignar nuestro deseo y rendirnos al deseo de Dios. De eso se trata el paso de fe de Isaac aquí en este texto de Hebreos, ¿sí? Esta fue la vivencia de Isaac justamente poco antes de morir. Lo vemos a Isaac de joven, en el capítulo 24, joven, 40 años tenía. Era un joven todavía, ¿sí? Pero aquí lo vemos que está a punto de morir. Ya está ciego, pasa la mayor parte de su tiempo acostado. Las 2 veces que es visitado por sus hijos tienen que decirle, papá, levántate, levántate. Pasaba la mayor parte de su tiempo acostado. Solo la mayor parte de su tiempo. Isaac es el hijo de Abraham, por las dudas, si alguien no está en el contexto histórico, pero Isaac es el hijo de Abraham y de Sara. Su historia se registra en los capítulos 21 al 28 del libro de Génesis, por si después los quiere leer, no los vamos a leer todos en esta mañana. Pero luego de la muerte de su mamá, ¿sí?, luego de la muerte de Sara, en la historia bíblica, Abraham está preocupado por el futuro de Isaac y envía a su siervo, el principal de sus siervos, para que le busque esposa entre su parentela. Abraham no quería que Isaac se case con alguna de las mujeres de cananitas de la región donde estaba, por toda la cultura pagana, todo lo que eso significaba, además siendo el hijo de la promesa y quien iba a ser, en la voluntad de Dios, de quien vendría. El Redentor le dijo, no puede ser que él tome mujeres de aquí, así que envió a su siervo a buscar una esposa entre su parentela, como realmente era la voluntad de Dios en ese momento. Y eso está relatado en Génesis capítulo 24, un pasaje precioso en el relato, ¿sí?, exquisito en la manera de escribir de Moisés. Y así aparece Rebeca en realidad en la historia bíblica para ser la esposa de Isaac cuando éste tenía 40 años, ¿sí? Si usted tiene 30 y dice todavía no me casé, mire, no se da problema, Isaac se casó a los 40. Y cuando tuvo 60 años Isaac, nacieron sus 2 hijos, ¿sí? Y tenemos ese relato, y ahí les invito a ir conmigo a Génesis capítulo 25, versículo 19. Génesis capítulo 25 es el primer libro de la Biblia, verso 19 en adelante. Y vamos a leer hasta el verso 34. Dice así el texto de esta manera, Génesis 25, 19, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron
sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Jacob de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Verso 27. Y crecieron los niños. ¿Cuánto crecieron? Mucho, porque acá ya estamos hablando de hombres adultos y uno de ellos casado, ¿sí? El tiempo pasó rápido, ¿sí? Crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él se lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, interesante cómo concluye este relato. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tremendo eso, ¿sí? Bueno, ahí está el relato del nacimiento y además describe cómo fue la vida de cada uno de estos dos hijos de Isaac, ¿sí? Con la llegada de esos dos hijos, los dos hijos, Jacob y Esaú y Jacob, Esaú era el primogénito, el mayor. Con la llegada de esos dos hijos, se hizo evidente en esta historia que el matrimonio no andaba nada bien. El matrimonio no andaba nada bien. El verso 28 dice que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y no es nada raro que en realidad cuando haya problemas matrimoniales y hay hijos de por medio, no es nada raro que los cónyuges se refugien emocionalmente en los hijos. Y se distancian entre sí los matrimonios y cada uno toma uno de los hijos o varios de los hijos para poder suplir esa ausencia emocional de una relación que debe ser la relación correcta con su cónyuge, ¿no? Pero eso pasó aquí. El hecho de que Isaac amase a Esaú significa que se había distanciado de su esposa. Y el hecho de que Rebeca amase a Jacob significa que se había distanciado de su esposo. Así que el matrimonio no andaba nada bien. Y usted dice: wow, Isaac habrá tenido una familia, teniendo a Abraham como padre, ha tenido un matrimonio brillante. Pues no lo era. Para nada lo era así. Isaac y Rebeca se habían distanciado emocionalmente y se refugiaron en el cariño y el afecto de sus hijos. Él desarrolló una mejor relación con Isaac y ella desarrolló una mejor relación con Jacob. Y esto no es raro, que a veces los matrimonios se refugian en los hijos y esto queda como perdido en el bosque de la vida hasta que los hijos se van. Y cuando los hijos se van, el matrimonio se encuentra con un completo vacío, ¿no? Como dos desconocidos ahora que nunca se habían relacionado. Bueno, esta era la situación de Isaac y de Rebeca, ¿sí? Esta preferencia personal fue lo que representó un desafío para la fe de Isaac, ¿sí? Él quería que la bendición paterna recayese sobre Esaú. En ese momento, para la cultura, el primogénito recibía la bendición paterna. Eso involucraba mucho, el tema de heredar todos los bienes, pero además, en este contexto, además estaba relacionado con las promesas de Dios, con los planes de Dios, con los planes de la venida del Redentor, con todo lo que Dios le había prometido justamente a Abraham. Estaba relacionado con todo eso. Por eso hace un acento Moisés diciendo que así menospreció Esaú su primogenitura, porque no solo menospreció los bienes de su padre, sino menospreció todo lo que tenía que ver con lo espiritual. Lo despreció por un plato de lentejas, ¿sí? Se hace acento en eso. Aún así, sabiendo cómo era Esaú, dice que Isaac prefería a ese hijo por sobre el otro. Interesante eso, ¿sí? El asunto es que él quería que Esaú recibiese esa bendición que estaba preparada justamente para Jacob. Pero Dios había escogido a ese hijo Jacob para cumplir las promesas hechas a Abraham y recibir la bendición paterna con todas las bendiciones y con toda la herencia familiar. Dios escogió a Jacob en lugar de escoger a Esaú.
¿Y por qué hacemos el acento que Dios escogió a Jacob? Porque en la cultura y lo que correspondía, de acuerdo a la tradición, era que Esaú, el primogénito, recibiese en realidad toda esta bendición y toda esta herencia y entrase en esa línea genealógica acerca de la venida del Mesías. Pero Dios decidió otra cosa. Dios obró más allá de lo que era lo razonable y común para ese momento y para la cultura de aquel tiempo. Dios escogió al menor. Dios escogió a Jacob en lugar de escoger a Esaú. Y lo escogió antes de que naciese, antes de que ellos saliesen a la luz. Dios ya le había dicho a su madre, el mayor servirá al menor. Esa es la manera de decir Dios, yo escojo a Jacob para que él siga en realidad en la línea de mi plan redentor. Sí, eso es lo que estaba haciendo Dios. Y lo escogió antes de que naciese. El mayor servirá al menor. ¿Por qué lo escogió? ¿Acaso Jacob era mejor que Esaú? ¿Acaso vio que realmente era una persona muchísimo más buena en realidad que Esaú? Bueno, Pablo responde a esta pregunta y dice en Romanos 9, 10 al 12, que ustedes tienen el texto aquí, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Dios lo hizo así. No habían hecho nada en realidad porque no habían salido a la vida todavía y Dios ya decidió. Dice, ¿por qué lo hizo así? Para demostrar que Dios no elige conforme a los méritos de las personas. Si Dios hiciese eso, no elegiría a nadie, porque nadie llena los méritos de Dios. Nadie los llena, nadie tiene una vida tan buena como para que Dios diga, vos sí que te elijo. Vos la verdad que sos... No. Entonces Dios tiene que hacerlo así. Tiene que hacer una elección antes del tiempo para demostrar que no está basada su elección en la bondad de las personas. Y así fue con Esaú y con Jacob. Y por eso en el texto de Romanos 9, Pablo dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, citando las palabras de Dios cuando él las dijo a Moisés. Yo soy soberano, yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. Ese acto de tener misericordia está en la sola potestad de Dios. Nosotros no tenemos derecho a recibir misericordia de Dios. Es una gracia y la gracia no es un derecho. Y Dios lo ejerce en su soberana voluntad. Con algunos tiene misericordia y con otros no. Wow, y eso suena como, ¿cómo? No, Él decide con quién tener misericordia. Es una gracia. Y eso sucedió en esta elección entre Esaú y Jacob. Dios eligió a Jacob, ¿sí? Y lo eligió no porque era más bueno, sino porque Dios es un Dios de gracia. Cuando vamos a mirar en un momento el relato ese, y vamos a notar que en realidad no había ninguna diferencia en cuanto a Esaú y Jacob. Los dos eran un desastre. Los dos eran un desastre. Porque uno mira la vida de Esaú y dice, wow, este despreció las bendiciones por un plato, wow, este es un profano, como lo enseña Hebreo capítulo 13. Pero cuando vamos a ver lo que hizo Jacob en el capítulo 27, lo vamos a ver en un momento, y decir, wow, este tampoco era ningún mentiroso, no tenía ninguna conciencia acerca del mal. Él más estaba preocupado porque lo descubran que por el mal que estaba haciendo, por la mentira. No le dijo a su mamá, che, mamá, esto está mal. No, le dijo, me va a descubrir. Hagamos algo para que no se descubra la mentira. No tenía ningún pesar por su mentira a su papá. Así que no había ninguna diferencia entre uno y el otro. Solamente Dios quiso escoger a Jacob para mostrarse a él mismo como un Dios de gracia. No para hacer sobresalir a Jacob sobre Esaú, sino para que todos vean que Dios es un Dios de gracia, que puede escoger a este Jacob que nadie escogería en realidad. Pero Dios lo escogió. Como suelo citar cuando menciono ese texto, que al pastor Spurgeon le preguntaron y dijeron, me sorprende, no entiendo a Dios, cómo él puede haber elegido a Jacob y haber desechado a Esaú. Y entonces el pastor Spurgeon le responde, mira, a mí lo que me sorprende es que haya escogido a Jacob. Esa es la verdad, porque no lo escogería nadie. Esa es la realidad. Ahora, este era el designio de Dios, queridos hermanos, incomprensible en realidad. Pero Isaac se resistió al soberano designio de Dios e Isaac decidió ir en contra de esta elección de Dios. ¿Y Jacob? No, a mí me cae mejor Esaú. Este sí que es un pibe bárbaro. Este va y casa, me trae comida,
la comida hace más, es excelente cocinero, y Jacob, se queda en casa, está quietito, le gusta estar acá con mamá, no sale, es está ahí que no, insulso. Me gusta más Jacob, me gusta más Esaú. Bueno, en su gusto personal decidió en realidad ir en contra del deseo y de la voluntad de Dios. Y eso está relatado en Génesis 27, vayan ahí al texto, cuando vemos nosotros esa resistencia por parte de Isaac al designio de Dios. Dice Génesis capítulo 27, versículo 1, de esta manera. Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes que muera. Estaba a punto de morir este hombre. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, interesante que nadie está preocupado porque este hombre se está por morir. Tremenda esta familia, ¿no? ¿A usted le parece que su familia es rara? Mire esta familia. Y Jacob, versículo 11, dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y lampiño. No dijo, che mamá, esto no, acá no nos va a salir mal el plan, pensemos en cada detalle, ¿sí? Y dice el versículo 12, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Estoy preocupado por lo que me va a pasar a mí, mamá. Papá, si está por mí, no me importa, lo que a vos te pase, no, pero ¿qué me va a pasar a mí? Tremendo egoísta. Versículo 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, ¿sí? Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come en mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, ¿por qué? Y era verdad, no tenía ningún problema de usar el nombre de Dios en vano este muchacho. Jacob no era ningún santo, hermanos. No tenía ningún problema de usar el nombre de Dios en vano para mentir. Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Verso 21. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú. Esto es una película de tensión, ¿no? De cada momento que va, es como lo va a descubrir, no lo va a descubrir, lo va a descubrir, no lo va a descubrir. Y ahí se acerca y lo va a palpar. Dice, acá lo descubre, decimos todos, ¿no? Acá se va a dar cuenta. ¿Cómo no va a reconocer piel humana de piel de un cabrito este hombre? Hombre de campo. Bueno, no pasó así. Dice verso 22, se acercó a Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. A menos que realmente este traje haya sido diseñado de una manera perfecta, pero si no estamos hablando de un hombre que perdió todos los sentidos ya, ¿verdad? Y dijo, verso 24, ¿eres tú, hijo mío Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. ¿Cuántas oportunidades Dios le dio a Jacob, hermanos, para confesar su pecado, no? Otra vez le pregunta, ¿eres tú?
en la misericordia de Dios le otorga una vez más la oportunidad a Jacob para que él diga, no, no soy, te estamos mintiendo, papá. La verdad, esto está muy mal. No, no hizo eso. Rechazó otra oportunidad para el arrepentimiento. Tremendo esto. Verso 25. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió y trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó, le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de la casa. ¡Wow! Y acá llega el clima de la película, ¿no? Acá se cruzaron ahí en la entrada y la salida. Y me imagino que era apenas si se habrán mirado de reojo uno con el otro, ¿no? Pienso yo. Capaz que no. Verso 33. Verso 32, perdón. Verso 31, sí. E hizo él también guisados y se los trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y ese es el verso clave de toda la historia de Isaac, aquí verso 33. Se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Momento ahí la historia nomás, porque llegamos al punto clave. ¿Sí? Isaac sabía, queridos hermanos, de los designios de Dios, escogiendo a Jacob para cumplir sus propósitos redentor, pero Isaac se dejó guiar más por el placer personal de un rico plato de venado que por las verdades eternas del plan de Dios. Prefiero a mi hijo que me satisface mis deseos personales que elegir por el plan redentor de Dios. Tremendo eso. Ahora, ¿de quién piensan que aprendió Esaú a darle más valor al plato de guisado que a lo espiritual? Cuando era su papá el que estaba cambiando en ese momento lo eterno por ese plato de guisado de venado, dijo, wow, eso prefiero, no importa lo que Dios dijo. ¿De dónde habrá aprendido Esaú? De su papá. Por eso, padres, cuidado cómo ustedes toman decisiones delante de sus hijos, porque les están enseñando qué es mejor. Isaac, queridos hermanos, era un creyente en decadencia que al final de su vida decide tomar decisiones importantes confiando en sus propios sentidos, en lugar de confiar en la promesa de Dios. Todo lo que vemos en el relato es gustó, tocó, escuchó, olfateó, pero en ningún momento hablamos de él acudiendo a su sentido espiritual de la fe, sino que su decisión se basó en lo que tocó, lo que olió, lo que gustó, y así es como se confundió. Las cosas no salieron como Isaac esperaba. Queridos hermanos, tratar de luchar contra el designio de Dios es un grave error. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien?, dice Job. Bueno, la voluntad de Dios se impuso sobre la suya, porque al final el que fue bendecido fue Jacob. ¿Sí? No le salió bien a Isaac. Y el deseo de Dios prevaleció sobre el suyo. No pasó como él quería, y por eso llega a ese punto y se estremece, porque había pensado que había dado su bendición a su favorito, al que él había elegido y no al que Dios había elegido, y se estremeció. ¿Sí? Así que cuando el engaño fue descubierto, en ese verso 33, está esa frase tremenda que es el punto de inflexión, se estremeció grandemente, que esa expresión significa tembló con gran terror, y le agarró como una crisis emocional en ese momento a Isaac. Y ese fue el punto de inflexión, queridos hermanos, porque de aquí en más, de ese verso 33, comienza a rendirse ante el soberano designio de Dios. Y ese es el paso de fe del que está hablando Hebreos capítulo 11.
cuando él comienza a resignarse ante lo que Dios había determinado. ¿Sí? Un gran quebranto es necesario fue necesario para ponerle freno a la lucha contra la voluntad de Dios que tenía este hombre Isaac. Un gran quebranto. Por la gracia de Dios, el corazón de Isaac reaccionó y comenzó a actuar en fe a partir de aquí, como un creyente a quien Dios vuelve a traerlo hacia sí, y comenzó a actuar en fe a partir de este momento. En este momento, al que hace referencia justamente Hebreos 11:20, resignar nuestro deseo ante el deseo de Dios es un acto de fe. Llegar al punto de resignar lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros hemos elegido, y darnos cuenta que Dios en realidad eligió otra cosa que yo no elegí, resignarnos a eso, a ese deseo de Dios para decir, bueno, elijo lo que Dios dijo, aunque no es lo que yo elegí, ese es un acto de fe. Y ese es el acto que el Espíritu de Dios, esto merece estar en esta lista. Porque no es nada fácil decir, yo elegí esto, pero Dios eligió aquello, decir, elijo lo que Dios elige, lo que yo elijo no, lo dejo. Eso es un acto de fe. Y de tan alta fe, de tan alta madurez de la fe, que en realidad merecía estar, en realidad, entre los héroes de la fe. Y es interesante que él comenzó a obrar en fe de allí. ¿Dónde lo vemos? Bueno, porque la primera conclusión a la que llega entonces Isaac allí como un acto de fe es que él se da cuenta que no puede cambiar lo que Dios determinó. Porque el verso 33, él termina diciendo, después de preguntarse quién es el que había llegado, él termina diciendo esto: yo le bendije y será bendito. Es interesante que él no trató en ese momento de decir, no, pará. Llamarlos a comandar, llamarlo que acá tengo una cosa que arreglar, te desbendigo, basta. La bendición es para Esaú, yo quiero a Esaú, no insistió. Yo le bendije y será bendito. Dios ganó. Tremendo, ¿no? No lo puedo cambiar, es la idea. La segunda conclusión a la que él llega ahí es versículo 37, donde él dice, yo le he puesto por Señor tuyo, ¿qué pues haré a ti, hijo mío? Noten allí el relato porque es importante leerlo. Verso 36 dice así, Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Bueno, hay otro capítulo en esta película para hablar de Esaú. Esaú se ve como víctima acá, cuando fue él quien rechazó la bendición. Como he estado leyendo un libro esta semana, el autor hablaba, nosotros nos olvidamos de nuestras decisiones, pero nuestras decisiones nos olvidan de nosotros. Él había rechazado la bendición y ahora se ve como víctima. No, tremendo. Está teniendo los resultados de sus decisiones, ¿verdad? Y entonces Isaac le dice, en versículo 37, dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti, hijo mío? No lo puedo cambiar y no voy a intentar cambiar lo que Dios determinó, ¿sí? La tercera conclusión es esto, cambió su actitud, Jacob cambió su actitud ante la voluntad de Dios. Y qué difícil, queridos hermanos, habrá sido asumir esa actitud Isaac ante Jacob, su preferido. Qué difícil habrá sido decirle, no puedo hacer más nada por ti. Dios eligió a tu hermano Jacob. No puedo hacer más nada. Y además, yo añado ahí, no debo hacer más nada por ti. Tremendo. El hijo que lo había engañado, el hijo que lo había manipulado, que se había aprovechado de su padre de un momento de debilidad, él rindió su corazón al designio de Dios y bendijo a ese hijo que acababa de engañarlo, que acababa de abusar de su confianza, que se había aprovechado de su debilidad, pero él se resignó al designio de Dios. Tremendo, ¿no? Solamente así, una pequeña aplicación de eso. ¿Cuántas veces experimentamos esas situaciones nosotros? Que Dios pone delante de nosotros personas que se aprovechan de nosotros, de nuestra debilidad, que nos mienten, nos engañan. Y a veces tendemos nosotros a, no, esto no es del Señor. Bueno, Isaac entendió, obviamente toda la película de su vida pasaba aquí, ¿qué hice con mis hijos?
Esto es resultado de mi paternidad acá. Me tengo que rendir al designio de Dios ahora aquí. Jacob se sometió al designio de Dios y cambió sus planes por los planes de Dios. Cambió sus deseos por los deseos de Dios. Cambió sus sueños por los sueños de Dios. Este es el acto de fe que se registra en Hebreos 11:20. Un hombre santamente resignado ante la voluntad de Dios. Nosotros vivimos en una cultura que insiste en decirnos que luchemos por nuestros... Oh, la saben de memoria, ¿verdad? Está por todos lados. Hasta cuando va a comprar un lavarropa está esa frase. Pero es maliciosa, esa frase es satánica, hermanos, porque pone la voluntad del hombre en lo más alto y a Dios como un siervo de la voluntad del hombre. Cuidado. Incluso nos dice esta cultura que nada será imposible si nosotros nos proponemos cumplirlo. Ah, si vos te lo proponés, nada, te conquistás todo. Y no es verdad. ¿Cuántos equipos fueron al Mundial de Fútbol? 30 y pico. ¿Cuántos ganaron el Mundial? Uno solo. A todos esos otros equipos, sus directores técnicos le habrán dicho esta frase: vos si te lo proponés, vas a ganar el Mundial. ¿Y ahora qué hacen con eso? No, como dice Batistuta, perder es lo común, ganar es lo extraordinario. Y hay que acostumbrarse a perder y saber que eso no es el fin de la vida, perder. Además, esta cultura nos alienta a ser arrogante. Que nadie te diga que no podés. ¿Y saben quién te dice que no podés? Dios. Y por eso precisás de mí, dice Dios. Este es el reino de Satanás, hermanos, así se maneja. Tu voluntad lo vas a lograr todo. Nadie te puede pasar, vos pasás por encima de todo porque tu voluntad es lo más importante. Ese es el reino de Satanás, pero en el reino de Dios el principio es si Dios quiere. Porque a veces no querrá. En el reino de Dios el principio es hágase tu voluntad, no la mía. La fe verdadera produce una disposición sobrenatural a resignar nuestra voluntad ante el designio de Dios, ante lo que Dios determinó. Eso viene de la fe. Eso viene de la fe. ¿Sí? Es por fe que podemos gozosa y mansamente aceptar la voluntad de Dios cuando ésta va en contra de nuestro deseo. De otra manera no. Porque eso no está a esa disposición en nosotros. Solamente por la fe es ese poder sobrenatural que hace que nuestra alma sienta complacencia en rendirse a los designios de Dios. En resignarse a uno, decir, sí Señor, tienes razón, es tu voluntad, no la mía. Y uno siente complacencia en eso. Es solo por la fe. Es por la fe que podemos decir como Cristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Especialmente dijo eso cuando estaba en su mayor angustia. No buscó lástima, sino que se rindió a la voluntad de su Padre en el momento más difícil. Y él dijo, si fuese posible, pase de mí esta copa. Pero lo más importante es que no se haga mi voluntad, sino la tuya prevalezca. Interesante eso. Bueno, qué tremendo acto de fe, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios no nos hubiese hecho ver esto en la vida de Isaac, no veríamos nada de fe en todos estos acontecimientos. Pero el Espíritu dice, ahí hubo un acto de fe tremendo, porque puso la voluntad de Dios por sobre todo y él se rindió a eso. Y por eso es que cuando Isaac bendijo a sus 2 hijos, estaba realmente rindiendo su corazón ante el Señor. Quizá tú estás luchando contra la voluntad de Dios en tu corazón y no lo sabes. O sí lo sabes. Y estás pensando que las cosas, si vos las haces diferente, van a salir bien, van a salir bien. Pero sigues insistiendo y sigues tropezando en tu corazón y te sigues alejando de Dios. Bueno, hay un solo camino para esto. Ríndete. Ríndete. Termina de resistir a Dios. Deja de resistir a Dios y entrégate a Él. Entrega tu voluntad a Él, porque eso es lo mejor. Seguir arrogantemente insistiendo con nuestra voluntad nos va a llevar a una vida como la que tuvo Jacob, Esaú
Isaac, incluso Rebeca, quien no hemos tenido este capítulo acá, lo que hizo esa mujer es tremendo. Lo mejor es rendirse. Porque al hacer eso, estamos manifestando la esencia del carácter de Cristo. No, yo no me voy a rendir porque eso es que me humillaron, que me pisoteen. Mire, tú estás mostrando en ese preciso momento a la persona más sublime que existe en el universo, que es Cristo. Y ese es su carácter, rendido a la voluntad de su Padre. Amado Dios, oramos en esta mañana, pedimos que tú bendigas tu palabra, que uses este breve mensaje para trabajar en el corazón de cada uno. Pedimos tu bendición para que tú obres en las clases con los niños en esta mañana. Da tu gracia sobre las maestras y permítenos tener un tiempo grato de comunión. En nombre de Jesús.